Buenas tardes, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de español y literatura. En este momento vamos a tener lista nuestra guía de trabajo y donde vamos a apuntar las diferentes ideas y aportes según la investigación y la realización del tema de hoy. ¿Listo? Entonces, todos muy atentos a la explicación. El tema de hoy es un tema que se hace en anteriores grados. ¿Listo? Entonces, se titula tipologías textuales. Entonces, vamos a recordar qué es un texto. ¿Listo? Recordemos que un texto es la unidad total de comunicación oral o escrita. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene alguna intención, ¿cierto? De comunicar, de describir, de exponer, de argumentar de una forma sintáctica y semántica. ¿Listo? Eso es un texto. Entonces ya después de haber recordado esto, vamos a empezar a clasificar las diferentes tipologías textuales. Entonces recordemos que entre ellas está todo lo que tiene que ver con los textos narrativos. Recordemos que narrar es contar o referirnos a un hecho real o imaginario que sucede en medio de unos personajes, ¿cierto? En un lugar y un tiempo determinado. Puede ser algo real o puede ser algo fantástico. Entre los elementos de la narración, recuerde que está el narrador, los personajes, la acción como tal, que es lo que ocurre. Entre las partes de la narración está el marco y la historia o el trama de lo que se va a hablar. Entre las clases de narración encontramos la novela corta y el cuento. ¿Listo? Recuerde que debe tener un tipo de narrador, debe tener por personajes, debe tener un tipo de acción, ¿cierto? Y mostrar en qué tiempo y en qué lugar se organiza. Ejemplo de ello está esto: había una vez una mota de polva tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Este texto narrativo debe tener un inicio y un final, ¿listo? Ahora seguimos con el descriptivo. Los textos descriptivos, recuerden como su nombre lo dice, hace una descripción característica de algún objeto, alguna persona, algún lugar, ¿cierto? Dependiendo de lo que se esté hablando. Debemos tener un sentido muy amplio, ya que esto puede ser algo real o, o puede ser algo abstracto, algo ficticio. También puede ser algo imaginable. La idea de estos tipos de textos es que al momento de leer o escucharlos, la persona se vaya haciendo la imagen de lo que se quiere hablar o mencionar. Entre la descripción está lo denotativo y lo connotativo. También ¿cómo debemos describir? Debemos describir teniendo en cuenta los lugares, los objetos, los procesos y las personas, ¿cierto? Entre los lugares, recordemos que podemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la tristeza, la alegría, ¿cierto? El sitio donde se está evaluando o haciendo, ejemplo, los pueblos, los montes, el río, una casa, ¿cierto? Dependiendo lo que se esté utilizando. El objeto es detallar los rasgos como tamaño, forma, cómo se produce, qué partes tienen, enumerar ordenadamente y cronológicamente cada detalle. El proceso es describir, ¿cierto? Ordenadamente las fases, por eso digo de tener un inicio, nudo y desenlace. Y las personas, cuando se van a describir personas, está la prosopopeya, que es la descripción física de la persona, la etopeya, que es la descripción de los rasgos psicológicos. Ejemplo, es inteligente, es mal geniada, eso es, era de los rasgos psicológicos. El retrato es ya como tal la descripción tanto física como mental de la persona. Y la caricatura es la descripción de rasgos exagerados. ¿Listo? Todo esto es como la retroalimentación. También en el momento de elaborar un texto descriptivo debemos tener en cuenta, ¿cierto? Que el observador puede y debe hacerlo en primera o en tercera persona, debe ser un mundo real o imaginario, entre ellos los paisajes, los ambientes, los exteriores, las personas. Entre los recursos están las imágenes, las metáforas, los diferentes textos.
Entre los tipos de textos descriptivos encontramos la topografía, la zoografía, la cronografía. Y según el lenguaje están los científicos, los literarios y los coloquiales. Acá está un ejemplo, listo, de un texto descriptivo. Es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y ahí empieza como tal a relatar como él físicamente. Luego siguen los argumentativos. Los argumentativos son aquellos textos que quieren defender la idea propia de alguno, ¿cierto? Pero busca argumentar su idea frente al receptor, ¿cierto? Sea positiva, sea negativa. Este texto argumentativo tiene una estructura, entonces está la introducción, que es donde se presenta el tema y se da como el interés al receptor. Luego viene la exposición de la tesis, que es donde se expone como tal la idea fundamental y lo que se quiere dar a reflexionar o a dar a conocer. Entre el cuerpo argumentativo está el discurso ya como tal, ¿cierto? Según las pruebas que se tuvieron acá en la tesis. Y en la conclusión es todo lo que ya se concluye en todo lo anterior. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entre las características está que la finalidad es dar a entender una idea, ¿cierto? Y que el receptor la atienda e indique correctamente. También tiene un carácter dialógico, la función es cognitiva y apelativa, ¿cierto? Tiene una tesis, una postura del emisor y también el emisor puede argumentar razones de diferente tipo según lo indique. Entre los tipos de argumentos está la argumentación científica, la subjetiva, ¿cierto? Todo lo estético, la asistencia, la justicia, todo lo personal, comparaciones y demás. Esos son los diferentes tipos de argumentos. Recuerden que esta postura es defender la opinión que tiene positiva negativamente, ¿cierto? Eso es lo que hace el texto argumentativo, que agrupa una idea personal y la da a conocer al otro. Pero esta intención es de que la persona que nos está escuchando entienda nuestra idea y la valore según nuestra postura, ¿cierto? Esa es la finalidad del texto argumentativo. Acá vemos un ejemplo, crítica de cine. Ahí se está criticando, pero desde la postura del emisor, ¿cierto? Entonces, muy importante, antes de redactar eso debemos conocer el tema. El tipo de texto expositivo dice que lo que ofrece o lo que quiere dar a conocer es un tema determinado, ¿cierto? Debe ser claro, ordenado y su finalidad principal es transmitir información sobre alguna cosa. Entonces, hay dos modalidades de textos. Está la divulgativa, que es el tipo de texto expositivo que se dirige a un público amplio, ¿cierto? Ya algo más formal, algo más coloquial. Y está la especializada, que está dirigido a un público específico de un área de conocimiento. Ejemplo, vamos a trabajar sobre un tema científico, sobre un tema informativo, entonces dependiendo cada especialidad. Entre las características, entonces, son neutros, tienen oraciones de carácter explicativo, utilizan apoyos como diagramas, diapositivas, folletos, ¿cierto? Porque están dando a conocer diferentes temas. Acá vemos el ejemplo, chicos. Entonces, como les decía, este tema básicamente es como un repaso de temas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en este momento nos vamos a disponer, vamos a observar un video. Entonces, ahí nos mencionan diferentes ejemplos y diferentes características de cada uno de estos mencionados o diferentes textos tal vez que hemos trabajado, pero no con claridad. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar de las tipologías textuales. El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con un sentido inseparable, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica, es decir, redactado según las reglas gramaticales. Puede ser tanto oral como escrito y la extensión es variable. Según la estructura interna, los textos pueden tener distintas formas o modalidades. Narración o texto narrativo.
Generalmente este tipo de texto es literario y se le ha denominado relato. Su función principal es contarnos una historia, por lo que es súper importante qué es lo que nos cuenta, el tipo de narrador, el orden y la duración de los hechos, el espacio narrativo y, por supuesto, los personajes. Descripción o texto descriptivo. Tiene como función decirnos con detalle cómo son las cosas, las situaciones o las personas. Existen dos tipos: la descripción técnica, donde es importante la precisión, la objetividad y la claridad, y la descripción literaria, en donde lo principal va a ser la expresividad ayudada de adjetivos y recursos literarios como las figuras retóricas. Exposición o texto expositivo. Su objetivo es informarnos acerca de algún hecho, suceso o fenómeno de manera objetiva, es decir, que el autor no anteponga sus pensamientos, opiniones o sentimientos. En este tipo de texto es fundamental la claridad y la precisión, así como un orden claro y coherente del contenido. Argumentativo. Postura clara acerca de algún tema, sobre todo convencer a la gente para realizar ciencia y sobre todo una influencia afectiva para conmover al receptor. Diálogo. Su objetivo es hacer un intercambio de ideas entre dos o más personas, lo que conocemos como conversación, pero también se utiliza en el debate, la mesa redonda, la entrevista, etc. Existen tres tipos de diálogo: el diálogo en el relato, que va dentro de una narración; el diálogo en el teatro, que es la parte fundamental debido a la natural interacción entre los personajes de la obra, excepto que estemos ante un monólogo o soliloquio; y el diálogo como género literario, que es una herramienta para contarnos una historia o enseñarnos algo a través de una conversación. A principios de los años 90, J. M. Adam propone el concepto de secuencia textual, que implica el hecho de que dentro de un texto aparecen pasajes descriptivos junto a narrativos, o que dentro del diálogo hay argumentación o explicación. Así propone el concepto de secuencia dominante para organizar los textos. Esto quiere decir que los textos pueden presentar más de un tipo de secuencia, pero la que predomina le dará la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, un cuento tiene secuencias narrativas, descriptivas y en ocasiones diálogo, pero la secuencia dominante es la narración, por lo tanto es considerado un texto narrativo debido a su secuencia dominante. ¿Cuál es tu tipo de texto preferido? Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o Listo, chicos, entonces luego de observar todos los tipos de textos, que también son tipologías textuales, vamos a observar qué es lo que debemos realizar en nuestra guía de trabajo. Entonces recuerden que siempre deben realizar las preguntas del video en base al video que está en plataforma según cada tema. Acá les piden que escriban qué es un texto, que mencionen las características de todos los tipos de textos que hay, y luego nos dirigimos al centro de actividades. En el centro de actividades debemos subrayar la idea principal de cada uno de los subtemas que hay. Entonces, del texto descriptivo, del texto dialogado, de los textos expositivos, todos los tipos de textos que hay. ¿Listo? Se subraya solo la idea principal. Ese es el punto número 1. ¿Listo? Ahí está toda la explicación de la variedad de tipologías textuales que hay. En la segunda actividad dice que debemos leer los siguientes textos y mencionar a qué tipología pertenece. Entonces debemos leer el texto y acá escribir si es narrativo, si es descriptivo, si es instructivo, según corresponda. Y acá escribimos el porqué y la opinión personal. Ahí en la opinión personal es lo que hace que ese texto sea narrativo, descriptivo o expositivo. En el texto número 2 es igual, vamos a leerlo, vamos a escribir qué tipo de texto es, por qué y opinión personal de cada uno. Igual en el texto 3, en el texto 4, en el texto 5, en el texto 6. Y luego de ello, acá en la siguiente actividad, deben realizar un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de texto. Entonces la idea es
que busquen información, más no que se copien de internet. La idea es que busquen la información en la guía de trabajo y en lo que se acabó de explicar según sus apuntes. En el punto número 2 deben realizar un texto descriptivo, dice que debe ser de una página y debe tener dibujos, listo, debe ser creativo, colorido, llamativo. Y en un octavo de cartulina deben realizar un texto instructivo. Entonces lo hacen sobre alguna receta, también debe ir colorido y debe llevar dibujos. ¿Listo, chicos? Muchas bendiciones y feliz resto de día.